Inicio. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física de la Escuela Técnica 36. En el día de hoy continuaremos, como complemento a la clase anterior, desarrollando problemas de la guía de actividades prácticas. Hoy lo que vamos a hacer, registro de las actividades. La clase pasada vimos problemas 15, 16 y 17 de nuestra guía de dilatación de sustancias. Hoy vamos a ver 18, 19 y 20. Por lo menos es nuestra estrategia. Vamos a ver si nos dan los tiempos, porque los problemas, digamos, que al principio eran muy sencillos, van ganando en complejidad y vamos teniendo que estudiar y determinar, elegir, darnos cuenta que la realidad es que se van generando complejidades y hay momentos. ¿Las notas del primer bimestre se las vas a subir o es Ya, directamente del cuatrimestre? no, perdona, que no los estaba escuchando, pero tenía desconectado el sonido. Por eso iba como piña. El asunto es así. Las notas del primer bimestre son de tipo valorativo, es decir, en proceso suficiente avanzado. Y tienen que ver con un momento en el que hice el corte, porque ustedes me siguieron fuera de término entregando material. Entonces algunos no van a tener reflejada la realidad de los trabajos prácticos que ya entregaron, porque en su momento todavía no lo habían entregado, cuando la semana pasada, el día martes, yo hice la carga. ¿Se entiende? Esa carga yo ya la realicé el martes de la semana pasada, según el cronograma oficial. El día lunes corté y en realidad el día martes hice la carga. Esa información, encontré un problema, había alumnos que no figuraban en el listado, porque los listados estaban generados con 30 alumnos, así que avisé e informé a la conducción del colegio de esa anomalía, y esta semana completé con la imagen que había sacado de ese momento los 8 o 9 alumnos que me faltaba completar para completar, digamos, esta valoración. Pero es una valoración preliminar. En el bimestre, lo que se trata de valorar es el ritmo. Sí lo he hecho, sí he hecho la valoración correspondiente. ¿eh? Y lo que sí voy a hacer es publicarles, para que ustedes no tengan sorpresas, la planillita con las valoraciones que hice al momento en que saqué la foto. Y, le digo, y hago esta aclaración, ¿por qué? Porque hay alumnos que a posteriori me siguieron cargando los datos, y están muy bien, que cuando terminaron cargaron, pero durmieron, y entonces cuando yo saqué la foto no estaban cargados. La valoración con nota es la del cuatrimestre. Y además, si alguien le figura en proceso en el bimestre, en el primer bimestre, y en el cuatrimestre que va con nota tiene 6, el cuatrimestre está aprobado. O sea, implica la aprobación de todo lo anterior. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo claro y entender conceptualmente cómo es la cosa. Es decir, nosotros para el corte del bimestre, en base a las entregas de las actividades, sacamos una foto. Esa foto de valoración tenía dos aspectos. Los administrativos, es decir, que me hayan enviado el acuerdo firmado, que las notas correspondientes en el cuaderno de novedades estuvieran en condiciones, son parte de la valoración, que tienen que ver con darle importancia que se merece la gestión administrativa, que también tiene que hacer un profesional para su desempeño laboral. Entonces, lo administrativo lo valoramos, lo académico lo valoramos. Y en función de ese mix fue que nosotros generamos una relación aproximada de más del 75% de los contenidos que les solicitábamos hechos o entregados adentro, avanzado. Entre 60 y 75% suficiente. Y menos de 60% en proceso. Por ahí estaban con el 50% y en proceso, porque le faltó una nota administrativa, como por ejemplo la nota que informaba la evaluación escrita. Y por ahí con eso no llegaron y quedó el proceso, pero esto es una foto preliminar. El bimestre es una instancia preliminar. La jugada la están definiendo con las notas que sí son numéricas y que se generan en las evaluaciones escritas, más completar las actividades, ¿no? Pero digamos pasa a tener más peso el cierre del cuatrimestre. ¿Queda contestada la pregunta? Sí, sí, gracias. Fantástico. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí.
Yo te quería preguntar si, porque yo te lo entregué en forma y a tiempo. Te quería preguntar si figuraba que yo te había entregado las cosas. Y el sistema, no sé, el sistema figura, en el sistema figura, en base a lo que figura, yo revisé y monitoreé y valoré. Tengo una imagen, tendría que ir, entrar al archivo del Classroom y chequearlo. Asumo que el software generado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está funcionando y funcionando bien como para que haya, si vos lo subiste en tiempo y forma, que esté reflejado. No lo sé. O sea, no me voy a poner a analizar ahora un caso particular sobre 70, que son los dos cursos que tengo ahí, más los otros colegios. O sea, yo lo que asumo es que la imagen que tuve es la correcta. Si en el momento que yo hice el corte vos lo habías subido y estaba reflejado, bárbaro. Y si no, es una instancia preliminar. No es determinante en el sentido de que no cambia las cosas. Si yo saqué la foto, imagínate, el martes a la mañana, chequeé los datos y vos lo subiste el martes a la tarde, claramente no estaba subido. ¿Se entiende? ¿Queda clara Sí, sí, la sí. respuesta? Fantástico. No sé si la publiqué. Búsquenlo en el Classroom. La intención era publicarla. Lo que ocurre es que posiblemente no haya llegado a realizar la edición, porque tengo, bueno, el lunes una maratón que arranco a las 9 y termina a las 11 de la noche, y estuve publicando los trabajos de la universidad, estuve preparando y cargando datos en el Classroom y cerrando estas cosas que de otro colegio lo cerré este martes, así que estuve con carga de datos, así que posiblemente la clase del lunes no la haya subido. Editado seguro que no, pero no me acuerdo si la subí en crudo. Tengo que chequearlo. Igualmente, cuando terminamos la clase de hoy, lo que voy a hacer es chequear eso y subir, aunque sea en crudo, los dos cursos del día de hoy para que lo tengan disponibles. Igual no es prioridad porque es el tema siguiente. O sea, la valoración del próximo lunes no involucra los temas que estamos desarrollando ahora, así que no son determinantes para su buena performance en la evaluación del día lunes. Pero van a estar subidos a la brevedad si no lo hiciera. Si no lo hice, lo voy a subir. Y básicamente lo que voy a hacer es subir los videos en crudo para ganar tiempo y después editarlos porque la edición de cada video lleva el doble de tiempo que desarrollar la clase y grabarla. ¿Por qué? Porque implica, yo ahora estoy grabando, después tengo que hacer una conversión, esa conversión a un formato de video y después tengo que hacer la edición. Con lo cual, por 2 horas de clase, 2 horas cátedra de clase, tenés que calcularle 5 o 6 horas que me resulta cada proceso de esos. Por eso, lo más probable es que suba no de los dos cursos, ¿no? La clase de cada curso, sino que voy a subir el curso o el tercero primero o tercero tercera. Al que me quedó mejor, más completo, es el que voy a estar desarrollando. Ok, damos inicio a la charla específica del día de hoy. ¿O hay alguna duda pendiente más? No, no, no. Fantástico, entonces, bueno, vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a arrancar porque estos minutos son cruciales. Bueno, vamos a hacer un relevamiento de lo que vimos en la clase pasada. Este material sí está disponible, es decir, la resolución en el formato PDF de la guía de actividades sí está disponible en el aula. Lo que me puede haber ocurrido es que por ahí la subí en uno de los cursos y en el otro no. Eso me puede haber pasado. He puesto de tener que tener aulas y aulas y aulas por temas y hay que estar copiando y pegando, hace que más gestión administrativa todavía. Bueno, habíamos visto el problema 15, muy tranquilo, solo 2 relaciones, el problema 16 de iguales características, había que despejar distinto, y el problema 17 también de características muy similares, muy semejantes. Bueno, nuestro problema 18 el día de hoy es muy parecido a los problemas que vimos hasta el momento. Ya el 19 y el 20 se van poniendo más picantitos. Entonces, veamos qué ocurre. Dice, problema 18. Un cilindro de uso hospitalario tiene un volumen de 50 litros. Calcular la masa de oxígeno que puede contener a 20 grados Celsius y a una presión de 200 atmósferas. Nos da un dato adicional.
la masa molar del oxígeno es 32 gramos sobre mol. Bueno, muy a la altura de la realidad de nuestros días, ¿no? En la que tenemos que calcular el funcionamiento. Nos están pidiendo básicamente, ¿qué cosa? Calcular la masa de oxígeno que tiene el tubo para que el paciente pueda usarlo, que es uno de los problemas críticos que estamos teniendo en la actualidad. Antes que me olvide, quisiera hacer mención que el día sábado a la madrugada falleció la auxiliar no docente de la Escuela Técnica 18, Distrito Escolar 11, Graciela Romero, con la que he compartido más de 15 años de trayectoria docente, puesto que ella es portera del colegio, y bueno, compartíamos cada vez que yo iba hacia su presencia, así que mi más sentido pésame para la familia, puesto que una compañía de trabajo de la misma manera que la del casero de la escuela 14, sí, Libertad de Barracas, que falleció el día viernes. Y eso, por supuesto, lo hago extensivo a todos los docentes fallecidos en este periodo, que son bastantes. Un segundo, que es una lista que ya tengo que, lamentablemente, leerla para poder que es así. Son todos personal docente y no docente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que han fallecido dando clases. Son Marcelo Becker de la Escuela 35, Juan Ramírez de la Escuela 21, Jorge Lagone de la Escuela 13, Marcelo Mendoza del CEN 62, Sergio Vicino de la Escuela Técnica 17, Mónica Suárez del Instituto E. Lugano, Ramón Juárez del Colegio Galileo Galilei, Sergio Nieto de la Escuela Técnica 14, Graciela Romero de la Escuela Técnica 18, Silvina Flores de la Escuela 24 del Distrito 11, Emilio Gutiérrez, el profe de Educación Física, y Daniel Bravo de la Escuela 13, Distrito Escolar 21. Para ellos y sus familiares, fundamentalmente, mi más sentido pésame, que son todas víctimas del COVID, que son todos docentes, que han estado falleciendo desde que se iniciaron las clases en forma presencial. Los fallecimientos tienen nombre y apellido, son personas que trabajan todos los días y que es bueno que las recordemos, porque los colegios funcionan y funcionaron a base del esfuerzo y el sacrificio personal de estas personas y en su vida. Bueno, ahora vamos a continuar con el desarrollo de nuestro problema. Disculpen que tendría que haberlo hecho al principio, este recordatorio, pero siempre es bueno que quede un registro y un reconocimiento a aquellas personas que básicamente dieron la vida por la educación. Gracias. Vamos a volver al tema central, que sería el desarrollo de nuestro problemita. Un problema de cotidianidad de hoy, ¿no? Nos está pidiendo saber cuál es la masa disponible de oxígeno que tenemos para proveer al paciente, en este caso, básicamente. Sería eso, ¿no? Entonces, lo que nos están pidiendo es esto, masa de oxígeno que vamos a tener disponible. La constante universal de los gases es uno de los tantos datos que tenemos del enunciado, el volumen inicial de 50 litros, la temperatura de 20 grados, que fíjense, yo ya realicé la conversión sumándole 273,15 grados Celsius para transformarlo a grado Kelvin, con lo cual esto me lo hace mi aplicación SMAT, lo hace en forma automática. Ahí tendríamos la presión inicial del tubo, que es de 200 atmósferas, y la masa molar, que era dato 32 gramos sobre mol. ¿Qué más tenemos? Fíjense que las relaciones propias de nuestro esquema de estudio de gases, de la expansión general de los gases, y la relación de Avogadro. Dentro de las estrategias, bueno, dentro de todo fácilmente tenemos, sí. Te quería preguntar una cosa. No me había quedado muy concluso qué era mol en sí. Mol es una unidad de medida de la cantidad que te indica la cantidad de moléculas que hay en una unidad, digamos, en una unidad característica que se llama condiciones normales de presión y temperatura.
en la cual lo que te está indicando es la cantidad de moléculas de cada sustancia que está relacionada con el número de Avogadro, en que 6,023 por 10 a la 23 moléculas por cada depósito que tiene 22,4 litros, presión de una atmósfera y temperatura de 0 grados. Ese sería el peso de esas 6,023 por 10 a la 23 moléculas de cada sustancia. Ok, gracias. No sé si te clarificó, pero Sí, esa sí, es sí, la definición. gracias. Ok. Bueno, la relación que teníamos era despejar, averiguar la masa que tenemos en base a la masa molar y el número de moles, y ahí nos vendría el paso a paso de la resolución. Acá lo que hice fue, fíjense, las expresiones 1 y 2 simplemente despejé las incógnitas. Como la incógnita correspondiente a mi pregunta era básicamente esta, yo necesito tener el número de moles que da dato y n que no lo tenía. Como lo tengo en esta ecuación y tengo esto, esto, esto y esto, en la primera ecuación despejo y obtengo, y en la segunda ecuación reemplazo los valores y tengo el resultado. Y ahí tendríamos nuestra paso a paso, ¿no? Ahí vamos. Nuestro número de moles y nuestra masa, 13,31, que se corresponde con el enunciado que nos estábamos pidiendo, con lo cual tendríamos nuestro problema resuelto, así que vamos a poner el recuadro y vamos a meternos un poquitito en el problema siguiente. En el problema siguiente, ahí me entusiasmé un poquitito, ahí diría, el problema 19, este ya empieza a tener un poquitito más de complejidades, porque dice, fíjense, el cilindro del problema anterior se libera a la atmósfera. Básicamente lo que está diciendo es, abrimos el grifo, se absorbió el paciente, se tomó todo el oxígeno que había y llegó un punto en que se terminó. ¿Cuándo se termina? Es decir, ¿nos quedamos con el tubo vacío como la botella vacía en un líquido? No. Acuérdense que en el caso de los gases pueden salir del contenido siempre y cuando las presiones exteriores e interiores sean distintas. Se genera un flujo del gas desde el lugar de mayor presión a menor presión. Cuando la presión se equipara, es decir, la presión de una atmósfera que hay afuera en el ambiente es la misma que hay en el tubo, deja de salir gas, pero queda un residual de gas adentro. Entonces, de eso se trata lo que nos están preguntando. Y nos plantean una situación de 3 momentos. El primer momento es la situación del problema anterior, en el cual averiguamos la cantidad de masa que había disponible, o sea, antes de abrir el grifo. Luego lo que ocurre es que abrimos el grifo, empezamos a proveer del servicio de oxígeno a nuestro paciente hasta que se terminó. En el momento en que se terminó, nos preguntan y nos dicen, cierre la válvula. Y dice, determinar la cantidad de masa que salió, o sea, la masa que fue provista al paciente. Entonces tengo que calcular la masa que quedó dentro del tubo con la presión de una atmósfera y después calcular una diferencia de masa. Y después me dice, una vez que cierro y se lleva en el tubo, el señor que los tiene que recargar primero lo esteriliza, así que lo calienta hasta 200 grados. Y entonces la pregunta es, ¿a qué presión va a quedar? Y entonces sería el tercer momento en el que tenemos una temperatura. Y a partir de ahí realizamos la construcción en 3 momentos. El momento inicial, cuando se dispone el tubo en el hospital, en la sala para el paciente, se empieza a proveerle el servicio hasta que se termina, sería el segundo momento, es retirado, se cierra el tubo, se retira y se realiza el proceso de esterilización, que sería el tercer momento. Y ahí nos preguntan, la segunda pregunta sería en ese tercer momento, que es ¿a qué presión interna aumenta por calentarlo a 200 grados cuando está vacío? ¿Alguien me había hecho alguna pregunta, puede ser? Te quería preguntar más por el problema en sí. Acá lo que tendríamos que calcular es el mol O2. No, lo que te piden es claro, te piden cuánto oxígeno le enchufaste con el respirador al paciente, pero expresado en masa. Por supuesto que el número de moles va a ser un cálculo intermedio que va a surgir del análisis,
Pero nosotros lo que tenemos que responder es delta M, variación de masa entre el tubo lleno y el tubo vacío, que no es vacío, sino que tiene un residual que no puede salir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos pide que calculemos es la cantidad de masa que salió. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la masa inicial cuando estaba cerrado, tubo lleno, cuando está el tubo, entre comillas, vacío, que tiene una presión equivalente, queda un restito. ¿Vieron como los sifones con soda? Que siempre queda un restito abajo. Bueno, esto funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque el sifón, como tiene gas y tiene líquido, cuando la presión es una atmósfera dentro del sifón, el residual del líquido no sale más. Por ese motivo es que queda ese residual. De la misma manera ocurre con el tubo de gas. Solo que como, digamos, uno por ahí no se lo puede imaginar porque el contenido todo es gaseoso, uno no lo visualiza tan fácil como en un sifón. Pero lo concreto es que en este caso lo que ocurre es eso que les estaba contando, que tenemos los tres momentos. Entonces una de las preguntas es cuánto material pudimos proveer al paciente. Y por el otro lado, ¿cuál es la presión que alcanza cuando lo calentamos a 200 grados? Para asegurarnos a ver si explota o no explota. Y nos da una pavadita de presión y después se recargará. Pero estudiamos esos tres momentos. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por lo cual, como primera consideración, tenemos todos los datos del primer parcial, del problema anterior. Así que bueno, vamos a deshacer un poquitito y ver. Lo que nos están preguntando es la variación de masa, lo que sale del tubo. Y nos están pidiendo la presión a 200 grados. Momento 3. ¿Qué datos tenemos? Por supuesto, tenemos la constante de los gases, la masa molar, el volumen 1, temperatura 1, presión 1 y masa 1, que eran del problema anterior, del problema 18. Después tenemos el volumen 2, que es el mismo, la temperatura 2, que es a 20 grados, es la misma porque estaba en la misma habitación, abrimos el grifo y sale el oxígeno. La presión 2, el momento final, es decir, cuando se termina, la temperatura no cambió, pero no sale más aire, más oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión interna y la presión externa son la misma. Y luego, en la siguiente situación, cerramos el grifo, cambiamos el tubo, pusimos un nuevo tubo, nos llevamos el tubo, lo llevamos al depósito, pero antes de cargarlo hay que esterilizarlo por si se contagió con alguna bacteria o virus en el hospital. Imagínense que estamos en una habitación en la que hay una persona que está enferma con COVID y está tosiendo, claramente hay partículas, si se sacó la máscara, tosió afuera, bueno, preventivamente lo que hay que hacer es esterilizarlo. Para ello, ¿qué lo calentamos? Lo calentamos a 200 grados. Y en ese calentarlo a 200 grados, sube la presión del residual que hay de oxígeno. Bueno, lo que nos están pidiendo es, bueno, tendríamos el volumen el mismo, la temperatura a la que vamos a someter el tubo. Y el número de moles, 2 y 3 sabemos que es el mismo, ¿por qué? Porque cuando cerramos el grifo y estábamos a una temperatura de 20 grados, al cerrarlo no hubo más intercambio de oxígeno que no entró y no salió, porque está cerrada la válvula. Entonces sabemos que la cantidad de moles es la misma. No sería lo mismo si hubiera quedado abierto, porque al calentarlo hubiera salido más, al aumentar la presión hubiera seguido continuado saliendo gas, pero no es el caso. Lo concreto es entonces que no hay más datos que todo esto, pero son un montón. Fíjense que tenemos 3, 6, 9, 10, 11, 12 datos. Y ahora vamos a tratar de ver cuáles son las relaciones con las cuales contamos. Por supuesto, la ecuación general de los gases, por supuesto, la ecuación de Avogadro, y también, en este caso, tenemos una nueva relación, que es delta masa, que es la masa 2 menos la masa 1. Por supuesto, nuestro cálculo nos va a dar un valor negativo, porque como estudiamos el tubo, hay menos masa al final que al principio. ¿Por qué? Porque salió. Entonces, lo que es positivo para el paciente que lo respiró, es negativo para el tubo, porque ya no está más. Y bueno, vamos a tratar de plantear nuestra estrategia. Otra condición importante, los números de moles eran los mismos. Esa sí, es otra relación y es una de las condiciones propias del enunciado del problema. Entonces, ahí tendríamos que tener en cuenta esa consideración como muy importante. Así que bueno, vamos por nuestra estrategia. Decime. ¿En qué significa N ahí arriba? ¿Era mol o masa de mol? La N es número de mol. La M minúscula es masa y la M mayúscula es masa molar, que depende de la estructura química de cada sustancia que estemos estudiando, de cada gas. En este caso, el gas que estamos usando es oxígeno,
Así que la molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. El peso molar de cada átomo es de 16 gramos por mol, entonces la molécula tiene 32 gramos por mol. ¿De acuerdo? ¿Chan? Espero que sí. Avancemos un poquitito más. Nuestra relación, por supuesto, la estrategia era hallar el valor de nuestro número de moles en el momento 2. Era el momento en que dejaba de proveer gas. Y finalmente la masa que estaba disponible para poder, en el tercer momento, calcular el delta masa. Y ese delta masa nos va a permitir calcular, a fin de cuentas, nuestra nueva presión. ¿Por qué? Porque con ese delta masa que contestamos la primera pregunta y con la masa número 2, tenemos el número de moles 2 que va a ser igual al número de moles 3 y con eso podemos calcular la presión 3. Esa sería básicamente nuestra estrategia. Y ahí la resolución sería simplemente, fíjense que es llevar a números nuestra estrategia que hemos resuelto. Con lo cual, ahí seguíamos avanzando en la resolución. Ahí tenemos nuestro primer resultado y luego nos pide la presión que sería el resultado final. Con lo cual, estamos a full, estamos recorriendo un poquitito más rápido de lo habitual estos problemas, pero porque ahora vamos a centrarnos en el próximo problema, el problema número 20. Esto ya los habíamos resuelto prácticamente totalmente con los chicos de tercera, así que lo que vamos a hacer ahora es, bueno, acá ganamos y aprovechamos todo lo que fuimos tipeando, como para ahorrar el tipeado, básicamente. Vamos a meternos en el problema número 20. Tengo gran parte, llegamos a terminar de valorar la estrategia. Pero ¿qué pasa? Tenemos un plus. Al poder plantear esto de esta manera más veloz, tenemos la posibilidad de ganar en la solución y por ahí avanzamos un poquitito más en el problema siguiente. Así que bueno, nos quedaría analizar el problema número 20, que es picante. Así como este problema 19 se complicó un poquitito más en el sentido que había 3 momentos que tenemos que evaluar y que es la parte difícil de darnos cuenta muchas veces y que puede generarnos confusiones porque hay datos que se repiten, pero no es que se repiten, sino que hay 3 momentos. Bueno, en este caso, básicamente la situación es parecida. Leamos el enunciado para tratar de entender qué nos están preguntando. Dice así: un tanque de GNC contiene metano comprimido a 200 atmósferas y su volumen a 15 grados es de 75 litros. Un tubo de GNC común y corriente de un auto promedio de la Argentina. Suponiendo que el rendimiento medio del auto es de 20 kilómetros por kilogramo de metano, un dato técnico, calcula la autonomía de dicho auto si durante el viaje la temperatura del tanque subió a 32 grados centígrados. Por supuesto, cuando me dice calcular la autonomía, ¿qué está diciendo? Usamos el GNC hasta que se terminó. Es decir, hasta que dejó de salir. O sea, dentro del tubo sigue habiendo metano, pero ya no puede salir porque la presión afuera y adentro es la misma. Y entonces hay 2 momentos. Un momento 1, tanque lleno. Un momento 2, tanque del cual no sale más GNC. Bueno, en este caso sería metano, que es el gas del GNC, ¿no? ¿Qué es GNC? Sí, decime. ¿Qué es el GNC? GNC, Gas yo lo que- natural, gas natural es gas comprimido. natural comprimido. Ahora, el gas natural comprimido tiene dentro de los componentes el metano, es un derivado. Yo lo estoy haciendo una hipótesis simplificativa para que el comportamiento sea como un gas ideal y tengamos una fórmula concreta y sencilla para hacerlo. No es exactamente eso, un poquito más complicado el GNC, pero el comportamiento es parecido al del metano, entonces yo adopto la fórmula para simplificar el cálculo del metano. Ya de movida, si no tendríamos que la masa molar, solo estaríamos media hora más o menos para calcular todos los componentes, media hora no, pero unos minutos más para calcularlo porque sería un poquitito más complicado. Pero pueden buscar en internet los componentes químicos del gas natural comprimido y podemos saber qué encuentran. Esa sería una buena estrategia para... Acá simplifiqué, ¿de acuerdo? Pero básicamente, GNC, gas natural comprimido. Entonces nos pide la autonomía y nos está diciendo que hay 2 momentos. Tanque lleno a 15 grados con volumen 75 litros
y presión de 200 atmósferas, a full, máxima capacidad. Tanque vacío, temperatura final 32 grados, presión 1 atmósfera y el volumen es el mismo. Y después nos está diciendo autonomía. Entonces, bueno, chequeemos qué datos tenemos. Vamos por los datos que tenemos. La constante R siempre, rendimiento es un dato que apareció por ahí, y ahí tenemos momento 1, volumen 1, temperatura 1, presión 1. Y la Perdón, sustancia, profe. metano. ¿De acuerdo? Vamos Profe. por, ahí metí la pata, así que bueno, ahí vamos. Volumen 2, será el momento 2, el mismo volumen, la temperatura sí es diferente, la presión la conocemos, es una atmósfera, y ahí tenemos que buscar las relaciones. Entonces, ese es el paquete de datos. Por supuesto, la primera relación y la segunda, la misma de siempre. Y acá se nos queman un poquito los papeles, en el sentido de que, fíjense que en ninguna de las dos expresiones hay un término que diga autonomía del auto, así que hay que seguir buscando más relaciones. Dentro de las relaciones, bueno, otra de las relaciones es que, ¿cómo calculo la masa molar del metano? Básicamente la fórmula química nos dice cómo está compuesta, y entonces fíjense que tomo la masa de un molar de un carbono más 4 veces la masa molar de un hidrógeno, que es 1 gramo por mol. La del hidrógeno y 12 la del carbono. Eso lo sacamos de la tabla periódica de los elementos. Conclusión, necesitamos una cuarta expresión que nos relacione, bueno, primero lo que nosotros queremos contestar, que es la autonomía, con varias variables, y tiene que ver con el rendimiento multiplicado por el delta M. Ese delta M, que es la variación de masa entre el momento I1 y 2, que es lo que salió, bueno, esa misma masa que estudiamos en el caso del tubo de oxígeno, esa relación la vamos a necesitar también acá. Así que la rescatamos y utilizamos esta quinta relación. Con lo cual, fíjense que la cosa se pone picante, pero no tanto. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo ahora mi incógnita, la tengo acá. Autonomía del vehículo. Luego, esperen que tengo que pasarme el control de la pizarra. Ahí vamos con otro color. Tenemos rendimiento, lo tenemos. Delta M no lo tengo. Pero delta M lo tengo acá. Profe, ¿podrías Sí. decir qué sería el rendimiento? El rendimiento es eso, rendimiento. Es decir, lo que te dice es cuántos kilómetros haces con 1 litro de nafta o con 1 litro de GNC. ¿Se entiende? Es decir, el Ok, consumo. ok. Cuando vos, por ejemplo, agarrás el catálogo de un auto, te fijás y normalmente te dice, con 15 litros recorre 100 kilómetros. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. En este caso lo que te está diciendo es que con 1 metro cúbico de GNC, que ahí te lo expresa en masa, en kilogramos, yo te lo estoy expresando en litros, recorre tantos kilómetros. Entonces el rendimiento es eso, es la cantidad de kilómetros que puede recorrer con una cierta cantidad de masa de sustancia, en este caso metano. En general se expresa no en masa, sino en volumen. Entonces uno dice, bueno, con el metro cúbico, por ejemplo, pues yo tenía un auto en una época que usaba GNC, y mi rendimiento era 10 kilómetros por metro cúbico. Entonces, como tenía un tubo chico de 20 litros, yo sabía que con un tubo hacía 200 kilómetros. Entonces, cada 200 kilómetros tenía que cargar el tanque. Pero ¿qué pasaba? Después me entraba menos, porque con el calor de la ruta tenía el tubo caliente, iba a recargar, entonces me entraba menos, y me bajaba un poquitito el rendimiento. Entonces, en la segunda carga, en lugar de rendirme 200 kilómetros, me rendía 180. Y así tenía un esquema, ¿no? Pero de eso se trata. Bueno, teníamos el rendimiento o la cantidad de masa, que es lo que puede salir. Necesitaríamos, como les contaba, esta masa 2 y esta masa 1. No las tengo como dato, me parece. Pero, bueno, esto por supuesto lo puedo obtener de esta expresión, calculándolo para el momento 2 y para el momento 1.
La masa molar, que no la tengo, la puedo calcular de acá. Estos datos los saco de la tabla periódica, con lo cual esta información está. Y me quedaría hallar el número de moles, que es justamente el otro problema que tengo, pero como conozco estos datos que tengo acá y estos datos que tengo acá para el momento 1 y para el momento 2, puedo sacar el número de moles, y entonces mi estrategia sería básicamente usar primero la primera fórmula y la segunda en una situación A y B, porque básicamente tenemos dos momentos, y ahí básicamente vamos a tratar de avanzar y tratar de mostrar cómo Profe, llegamos hasta la autonomía. Sí, ¿no sería o sea, primero hacer la de P, o sea, P1 por B1 igual N por R por T1 y después hacer la de moles? vos lo que primero que tendrías que hacer es calcular la primera. Tenés que calcular el número de moles en el estado 1, momento 1 y el momento 2, tal cual. ¿Sí? Sí, Una vez que tenés eso, vas al segundo momento y calculas la masa 1 y la masa 2, en los dos momentos, que sería la expresión número 2. Van 4 cálculos, ¿no? sí, Después sí, sí. tenés que hacer lo siguiente: calculás delta M, M1 menos M2 menos M1. Luego calculás la autonomía y terminaste el problema. Ok, ok. Ese sería el paso a paso. Denme un segundo que voy a borrar lo que escribí con la pizarra. Y hasta acá llegamos con nuestra situación. Con lo cual, este fue mi análisis de que habrá que resolver y hay que sacarlo adelante. Entonces vamos a ponernos en marcha en nuestra resolución de este problema. Así que bueno, primero que vamos a hacer es calcular directamente esto que yo les contaba, el número de moles, así que voy a necesitar esta ecuación. Lo que voy a hacer es copiarme esto de acá para tenerla a la vista y operar, digamos así. Vamos a hacer primero 1A y tendríamos que calcular esta fórmula, dijimos, ¿no? Entonces, yo tendría, en mi caso, N1, ¿no? Sí, sí. N.1 igual, ahí está, y ahora vendría R por T1, o sea, sería este valor que tenemos por acá, dividido esto que tenemos por acá. Bueno, ahora le saco el N que copié de más, pero ahí está. Esta sería mi primera fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, esto, bueno, lo voy a sacar ahora, ya era un cálculo auxiliar que estaba poniendo por ahí, y por supuesto, ahora lo que voy a hacer es buscar, prestar atención a lo siguiente. Voy a poner un signo igual, pero vamos a chequear que los datos que tenemos definidos están bien. Tengo P1, B1, esto que tenemos acá, los voy a, que son los que estoy utilizando, junto con R, vamos a hacer así, los voy a copiar y pegar acá, pero a los efectos únicamente de visualizarlo, ¿no? Una cuestión práctica nada más, de tener, este no lo estoy usando todavía. Tengo la línea de datos como para tenerlos a la vista, de que está, digamos, hecho el cálculo en base a esos datos. Nada más, los estoy refrescando. ¿Por qué? Porque se me empieza a complicar el panorama, en el sentido de que empezamos a tener muchos datos, entonces los traigo para no perderlos de vista, estar subiendo y bajando. Nada más que para eso. Ahora tendríamos que hacer esto mismo, pero en la situación B, con el valor número 2. Así que tendríamos que calcular acá 2, acá tenemos que poner nuestra presión 2, nuestro volumen 2 y nuestra temperatura 2. Ahora bien, vamos a tratar de traer los datos de nuevo. Esos datos los tenemos por acá, para tenerlos a la vista. Y por supuesto R, que es el mismo. Entonces, bueno, ponemos acá esos datos. Y voy a poner R también a mano por acá. Entonces, esto lo alineo. Como acá copiamos y pegamos, la verdad que no está tan difícil hacer esto, y entonces me quedan los datos a mano para hacer el segundo cálculo. Ahí tengo los dos valores. ¿Qué nos pedía la estrategia? Ya hicimos 1, ya hicimos 2, tenemos que calcular delta M ahora. Entonces, acá vamos a calcular en el paso, este sería el paso, dijimos,
1, perdón, calculé, me falta M, me estoy salteando un paso. No iba a poder resolver gran cosa. Ven que es importante el uso de estos recursos, ¿no? El ordenarse. Acá tendríamos 2A. Tendríamos que calcular, esto lo voy a borrar por ahora, y tendríamos la masa 1. ¿Cuánto valdría nuestra masa 1? Bueno, era el número de moles, esta fórmula que está acá, por el número de la masa molar. ¿La masa molar la teníamos calculada? No. ¿O sí? ¿Era dato? Hay que calcular la masa molar entonces. Primero tenemos que calcular, fíjense. La masa molar era lo que teníamos que calcular a partir de la fórmula química. Sí, pero yo estoy viendo mi estrategia. Primero, esto fue lo que calculamos. Ahora tenemos que calcular esto. Para eso vamos a necesitar primero, y ahí esto lo estaba dando como dato, pero me quedó pendiente, ¿no? Vamos a tener que Sí, sí. calcular. Primero, esto es un cálculo auxiliar que me comí en el análisis, y para poder resolver acá vamos a necesitar ese dato previamente. Tenemos N1 y 2, así que con la fórmula esta vamos a tener que calcular. Por supuesto, esto vamos a hacer así. Vamos a ponerlo así, y ahora ponemos esto así. El detalle es que esto, por supuesto, vamos a hacer así. La masa del carbono, masa.C igual, y le ponemos que es 12 por gramo dividido mol. ¿De acuerdo? Y la masa del hidrógeno, eso lo estoy sacando me acuerdo, pero lo estoy sacando de la tabla periódica. Hidrógeno es igual a 1 por gramo dividido mol. ¿De acuerdo? O sea, eran dos Profe, en la datos. guía de actividades la tabla periódica también está. No, la tabla periódica la tenés que usar en química, la tenés en química, la Ok. materia química. Entonces, ese es un dato que en vez, un dato auxiliar que nos estaba faltando por acá. Que tendríamos que haber puesto y que omití. Pero bueno, lo detectamos y los incorporamos ahora. Entonces, normalmente este tipo de cosas en una evaluación no te lo pido que lo calcules, te doy el valor total como hicimos en el problema anterior. Solo que acá te quería mostrar cómo se calculan. Entonces, acá tendríamos primero estos datos adicionales, como estábamos armando nuestro esquema de datos, como para tener la construcción de la fórmula. Ahí tendríamos nuestro resultado, que lo vamos a expresar en gramos dividido mol. Ahí tenemos para que vean un número familiar. Y ahora sí tendríamos que calcular la masa molar, y con la fórmula que era este valor multiplicado por n.1 igual que el número de moles. Ahí lo tendríamos. Y tendríamos que calcular ahora, y ahora sí voy a hacer lo siguiente. Me estoy quedando sin lugar, así que bajamos, pues tenemos bastantes problemas para resolver, bueno, no tantos en la guía, ¿no? Hasta ahí llegamos. Vamos a ir haciendo un poquito más de lugar. La gran ventaja que tengo con este tipo de recursos es que uno corta, pega y acomoda los campos, ¿no? Ahora tendríamos esto mismo que repetirlo, solo que adaptamos. Ponemos un B para el segundo caso y le ponemos todos los números 2, que no son tampoco tantos números, ¿no? Ahí tendríamos nuestro resultado, y ahora sí, nuestra masa, que sería M2, M.2 menos M.1 igual, y ahí tendríamos nuestra masa que lógicamente es negativa y que tiene que ver con qué cosa, con el gas que salió. Entonces, una de las cosas que nos estaban pidiendo al principio, ¿cuál era? Autonomía. Entonces, autonomía. Este número, vamos a hacer lo siguiente. A nosotros nos interesa saber lo que pasó afuera. Entonces, si bien dentro del producto de esa masa voy a hacer un truquito. Voy a tomar el valor absoluto. El valor absoluto significa, tomo una cantidad, porque yo sé que dentro del tubo tengo un menos, pero afuera tengo un más. Principio de acción y reacción. Entonces voy a tomar el valor como módulo, y estudio y le interpreto que 10,11 kilogramos son los que se utilizaron para transitar. Tenemos la masa. Con lo cual,
porque si no me daría una autonomía negativa que no tiene sentido. No puedo recorrer menos kilómetros. Entonces, a partir de la masa, A o partir de sea, la la masa masa, sería igual al rendimiento. claro, el rendimiento sería el rendimiento multiplicado por la masa me da la autonomía. Es la expresión que me está faltando poner por acá, que era esta que está acá, la número 4. Que es la que Pero estaba pendiente. en Sí, sí el rendimiento no se expresa como kilogramos sobre... no, sí, no, el kilo kilogramos es sobre 20 kilogramos kilogramos. sobre kilómetros por kilogramo. Sí, 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 eso. Eso es. Entonces, ahora tendríamos, vamos a usar esa fórmula 4, y con eso estamos terminando nuestro problemita, en el cual tendríamos que el rendimiento por delta M, con lo cual fíjense que si simplemente le pongo un signo, bueno, no podría hacerlo porque tengo un signo, ahí utilicé un signo de ecuación, no de asignación, que es una cuestión que tiene que ver con cómo planteo las ecuaciones. Acá tendríamos, esto en metros se me pone fulero, así que vamos a poner kilómetros, si les parece, y me da una autonomía de 202 kilómetros. Ahí está. Básicamente la misma de mi auto. Y ahí resolvimos nuestro problemita del día de hoy. Entonces, autonomía del auto en kilómetros. Y ahí vamos con nuestros resultados resaltados, siguiendo también el mismo criterio. Ahí quedó el resultado de nuestro problemita que vamos a poner un poquito más abajo. Ahí está. Perdón por hinchar, No, pero está bien, te debes entender, decime. sí, sí. ¿Se podría volver a decir que era el rendimiento? Sí, el rendimiento es la cantidad de kilómetros que el motor consume combustible. Es la cantidad para recorrer un kilómetro. ¿De acuerdo? Entonces te dice, o sea, yo recorro tantos kilómetros con un kilo de material. Ese sería básicamente el rendimiento. Te está diciendo cuántos kilómetros puede recorrer por unidad de kilos de material que está consumiendo. ¿Se entiende? Sí, sí. La pueden encontrar de dos maneras, expresado de esta manera o al revés. Hay algunas, por ejemplo, el rendimiento muchas veces también se expresa en los vehículos y dice 100 kilómetros por litro, te dicen 14 kilómetros por litro, porque está expresado en volumen de combustible, porque nosotros compramos litros de combustible, no compramos kilos de combustible. Cuando compramos nafta, por ejemplo, es un combustible líquido. A nosotros nos facturan por litro. ¿Se entiende? Entonces el rendimiento cambia. En este caso es unidad de peso porque es materia. En realidad también te lo venden por metro cúbico. Pero en nuestro análisis, si no teníamos que hacer otro paso más, teníamos que, y ahí lo estoy salteando, entonces el rendimiento, si lo expresáramos en metros cúbicos, después tendríamos que hacer una equivalencia que hay entre en metro cúbico, cuál es la masa, y es era una complicación que no merecía la pena meternos nosotros para utilizar una unidad estándar de rendimiento que se utiliza, así que puse el otro rendimiento. ¿Se entiende, Nacho? Sí, sí, sí. Bueno, En este caso sería el valor absoluto de masa 2 menos masa 1. sí, te explico por qué. Porque el signo tiene que ver con, bueno, vos tenés un sistema. En el sistema, vos tenés un sistema abierto, a fin de cuentas, porque está intercambiando energía y está intercambiando materia. Entonces, para el sistema, lo que está dentro del sistema pierde gas, con lo cual es una pérdida, es negativo. Salió ese material. Para el medio, entra, por eso es positivo en el medio. Y entonces dije, no, nos vamos a romper la cabeza, sacamos el valor absoluto y listo. Y interpretamos con el signo en función de adentro del tubo, afuera del tubo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y nos estarían quedando 20 minutitos que vamos a tratar de aprovechar para plantear desde cero el último problema que también es parecido, también tiene que ver con GNC. Y vamos a ver de qué se trata. Como verán, tiene su complejidad este problemita. Pero me parece más sencillo que el problema anterior que tenía 3 momentos distintos. Acá había 2 momentos.
La cosa se pone por ahí medio fulera cuando hay varios momentos. Lo que sí voy a hacer es, esto por ejemplo, voy a cambiarlo de tamaño y le voy a poner un colorcito verde oscuro para que sepamos que son datos. Entonces vamos a poner 12 y vamos a poner, no, no, un colorcito acá verde, no. Así distinguimos que son datos que estoy repitiendo, nada más, y que tienen que ver con interpretar los enunciados. Estos serán datos que estamos repitiendo también. Y fíjense que esto tiene que ver mucho con la estética que aplicamos para entender los enunciados. Por ahí un poquito más verde, ¿no? Que se note más que es verde. Ahí. Me parece que, pues, sí, eso te iba a decir que no se notaba mucho, parecía negro. Sí. Y este es demasiado verde que no se ve una pepa. A ver este si se ve un poquito mejor. Ahí se nota, creo, ¿no? Sí, 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 ahí sí. Creo que era este. Ahí estamos. Y ahí estamos con esto que... Ahí está. Entonces, eso para distinguir. Fíjense cómo fui trabajando y buscando que se distingan las cosas para que sea más claro, ¿no? Entonces, lo importante es el orden, la sistematización. Fíjense que siempre llevamos la misma estrategia, que debe informar, qué datos tengo, cuáles son las relaciones. Fíjense que en este caso tuve que sacar algunas relaciones y empezar a buscar. Todas estas relaciones no son las típicas que teníamos, pero bueno, dependen del problema. Y ahí fuimos construyendo la solución. Así que bueno, vamos a pararnos ahora y a construirlo desde cero, este problemita. Nos quedan dos problemas, no llegamos, pero les va a quedar el último problema para resolver ustedes, que es un aerosol, un desodorante. Vamos a analizar este, a ver qué dice. Por ahí lo salteamos y vamos al último, que es por ahí bastante parecido al anterior, y vemos el del aerosol. Vamos a ver. Un taxista tiene GNC en su auto con un tanque similar al del problema anterior. Desea saber la presión de este cuando contiene 4,8 kilogramos de metal en él a 25 grados. Si decide parar a cargar gas en ese momento, ¿cuántos metros cúbicos podrá cargar de la red que lo provee a 1,3 atmósferas para completar el llenado del cilindro a presión máxima 200 atmósferas? Compresor mediante. Si durante el llenado la temperatura del tubo sube a 40 grados. Interesante, porque fíjense que tenemos varios momentos, ¿no? Vamos a parar un poquitito acá, vamos a leer el 22. Dice, un envase de aerosol vacío de 480 centímetros cúbicos de capacidad está a 20 grados y contiene un residuo de propelente a la presión atmosférica normal. Si la presión máxima que soporta es 3,2 atmósferas, ¿a qué temperatura hay que llevarlo para que explote? Este está fácil. Son dos momentos y serían básicamente al que si una presión mayor, a una temperatura mayor de tanto, para que explote. Entonces, este sí lo vamos a dejar para que ustedes lo resuelvan y vamos a centrar Tendríamos nuestra que atención. calcular la temperatura 2, si son dos En el momentos. segundo problema hay que calcular la temperatura 2, exactamente. Donde vos lo que tenés que hacer es, el estado 1, sabés que con el volumen 1 lo tenés, la temperatura 1 la tenés, la presión 1 la tenés, que es una atmósfera, porque está vacío, o sea, queda un residuo pero no sale nada. De allí podrías agarrar y decir, momento 1, P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Acuérdense, ecuación general de los gases antes de que aparezca R. Y entonces, simplemente despejás el valor de la temperatura y ya lo tendrías. Con la sola ecuación general de los gases, pero aplicada sin el uso de R, lo tendríamos cocinado esto. Porque acá nos puede decir, bueno, vamos a hacer, miren, en 2 minutos lo hacemos temperatura 2 igual, eso es lo que nos están pidiendo. Datos que tenemos es P.1, este es muy rápido y vamos bien. 480 por centímetros cúbicos, volumen, entonces volumen es esto, perdón, metí mal la expresión, sino que es volumen .1. Luego, temperatura 1,
temperatura punto 1 igual 20 por grados Celsius, y esto lo vamos a hacer igual, vamos a explicitar el valor en Kelvin. Ahí tenemos temperatura y me estaría faltando presión 1, que sería una atmósfera. Presión punto 1 igual 1 por ATM, y ya lo tenemos. Entonces fíjense que este sería un dato constante. Tendríamos en nuestro esquema, lo voy a tirar más abajo. Tendríamos presión 1, volumen 1, temperatura 1. Y después nos dicen, qué feo que me quedó esto. El cubo me molestó ahí. Bueno, tenemos presión 2, que era dato, que nos decían que era 3,2 atmósferas, o sea, más de 3,2 revienta. Listo. Volumen 1, volumen 2 es el mismo. Volumen 2 es igual a volumen 1. Y es igual, no, esto me equivoqué acá. Este lo borro. Bueno, volumen 2, le asigno volumen 1 que lo tengo, y esto es igual a los 400 centímetros cúbicos, así que ahí le meto esto. Listo. Y la temperatura es lo que nos está faltando, con lo cual, de todas estas relaciones, acá yo lo que podría decir que esta relación la podemos expresar de otra manera, la ecuación general de los gases, que sería esta. Y en lugar de esto, en otras expresiones que teníamos dando vuelta, iba así. Y acá poníamos, mala mía, ahí va. El número 2, el número 2 y el número 2. Esa es la relación que usamos, y de ahí lo que hay que hacer, esta ni siquiera tenemos que usarla, con lo cual esta es la única relación que hay que usar. ¿Y la estrategia cuál sería? La estrategia es despejar T2. Hallamos desde esta expresión, hallamos T2 y lo tenemos. Con lo cual, la estrategia y la resolución serían bastante simples. Acá, la estrategia sería así. Hallar T2 de esa expresión, y la resolución sería simplemente poner este valor de T2 en la expresión, voy a ponerlo por acá, que por me sea más fácil. Va a ser todo esto. No copié. Todo esto, y abajo lo que está ahí pasa dividiendo, y por supuesto T2 tenía que haber pasado para arriba, así que esto va al revés. Así que yo esto voy a ponerlo todo, bueno, no, lo voy a complicar así. Permítanme que vamos a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio, esto lo estoy armando, lo voy a confundir con esto, así que vamos a borrarlo. Nos quedaría esto en el numerador, multiplicado por esto que está acá, todo dividido esto que está acá. Lo que hice fue, yo iba a hacer aplicar lo copiaba igual y iba a poner el -1 para darlo vuelta, pero lo voy a marear. Lo que hice fue, T2 lo pasé al numerador, P1 por B1 lo pasé al denominador, y T1 lo pasé al numerador, y ahí quedó la expresión, y acá tenemos el resultado también, que lo podemos poner en grados Celsius para no marearnos, y ver si es un número más comprensible. Entonces acá vamos a poner grados Celsius 664,93 para que explote, o sea que la temperatura tiene que ser mayor de, o sea, 665 explotó, básicamente, y ahí quedó resuelto ese problema. Listo, ahí lo resolvimos, son 10 y 10 minutos, nos quedan 10 minutos como para volver sobre el taxista y empezar a plantear situaciones. Entonces,
Resolvimos el último problema y nos estaría quedando que estaba cortito y fácil. Paso a paso lo hicimos, miren qué sencillo que estaba, y ahora liquidamos este otro. Vamos a ver si podemos, si nos damos tiempo, pero por lo menos la intención es dejarlo planteadito, casi terminado. Veamos. Dice un taxista tiene presión continua. Entonces tenemos masa 1, momento 1. Ahí me equivoqué, pero es 4.8 por kilogramos. Ese es un dato. Eso tendría que estar abajo, sí, sí. Sí, ya lo pasé para abajo. Ahí metí, arranqué y esto está en 12, esto está en 14, así que esto lo vamos a pasar a 14. Ahí está. Tenemos todos los mismos datos. ¿Qué otro dato teníamos? Situación 1. Temperatura punto 1 igual 25 por grados Celsius. Y esto era en Kelvin. Acuérdense que todos los cálculos los hacemos en Kelvin. Ahí está. Temperatura. Y la presión también la teníamos. Porque estaba... No la teníamos. Pues decía, tiene ese resto. A ver, el taxista tiene en su auto un tanque similar al anterior. Desea saber la presión que este tiene cuando contiene a 25. Nos falta la presión, que no la tenemos. Tenemos masa, tenemos todo. Después decide parar y cargar gas. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos puede cargar la red si lo provee a 1,3 atmósferas para completar el llenado? ¿Eso no Entonces, sería la presión 2? la presión 2 es la 200 atmósferas que lo tenemos, y la temperatura. Nos estaría faltando la masa. Entonces tenemos temperatura 2 igual 40 por grados Celsius. Ahí metí la pata, como podrán ver. Ahora no. Y acá le ponemos el signo igual. Entonces 1,3 atm sería un punto intermedio entre la Exactamente. presión del momento 1 y la presión del Exactamente. momento 2. Es un punto intermedio. Vamos a tratar de identificar las partes, ¿no? Entonces, ¿qué otro dato teníamos? Temperatura lo teníamos. Ahora sí tenemos la presión 2, que sería la presión máxima. Y veamos, ¿qué dato tenemos? Pues, taxista, decía saber la presión, tiene 4,8 kilogramos de metano. Metano, otro dato del metano que lo teníamos del problema anterior, que era este que teníamos nuestras complicaciones, ¿no? El tanque era 75 litros, es similar, ¿no? Entonces, Sí, a ver, sí. un detalle importante. Fíjese que tenemos algunos datos escondidos en el otro problema, que son volumen 1, 71, ese es otro dato que teníamos por ahí escondido, y el volumen 2, estos dos datos estaban escondidos, pues son volumen del contenedor. A ver, Claro, porque dice que es similar al anterior. exactamente. Entonces ahí tenemos datos, los puse ahí para ver dónde estoy parado. Entonces, esto lo vamos a poner por acá, vamos a tratar de armar. En este caso tenemos masa en el momento 1, temperatura en el momento 1, volumen 1. No tenemos presión, así que de acá podemos sacar la presión 1, ¿no? Sí. Después tenemos la temperatura 2, tenemos la presión 2, y tenemos el volumen 2, que también sabemos que es el mismo. Con lo cual, esto lo vamos a alinear acá.
nos estaban pidiendo, este es otro dato que teníamos, vamos a tirar para arriba, esto lo vamos a poner por acá, son datos generales. Otro dato general que tenemos es que es metano, con lo cual la masa molar del metano que teníamos por acá arriba era dato, ¿dónde estaba la masa del metano que estaba por acá calculada? Era mol del carbono Acá está, por 4 esta fórmula que está acá marcada, ¿sí? 16. por mol de hidrógeno. Así que lo voy a copiar así como está, y la voy a traer para acá como dato. Lo voy a poner por acá. Ahí está, esto subo un poquito más también, esto lo subo un poquito también. Ahí podemos juntando datos generales. Ahí tenemos. ¿Qué otras cosas nos están pidiendo? Veamos. Acá voy a alinear esto como segundo dato. Vamos a tirar un poquito para atrás para que no se mezclen. Acá tenemos una serie de datos, esto lo vamos a tirar un poquito más para adelante. Bueno, me está apareciendo este dato. Y tendríamos que informar primero qué nos preguntan, ¿no? ¿Qué nos piden? ¿Cuántos metros cúbicos podrá cargar de la red? Básicamente está pidiendo eso. Y ese es el tercer estado, que es un detalle clave. Fíjense que en realidad me están preguntando el volumen 3. Ese es lo que les están preguntando. Y esa es la trampita que hay en este problema. El volumen 3 es alguna condición, la temperatura. Acá el dato que tendríamos es que hay un dato extra por acá. Esto voy a ir más abajo, que es el siguiente. Presión 3. Presión punto 3 igual 1,3 por ATM. Entonces, este me quedó mal el número. 1,3. Ahí está. Entonces, ¿por qué es el volumen 3? ¿Cuál sería? El mismo. Volumen punto 3 igual volumen punto 1 igual. Ahí lo tendríamos. Profe, ¿no lo tendrás que poner en litros? Ahí vienen, sí, ya vamos a ir avanzando y ajustándonos. Todavía no llegué ni a las relaciones. Estoy intentando, vamos a poner un número más pequeño porque estos cartelotes ya me están cansando tan grandes, ¿no? $12 me pasé, 14. Profe, Sí. ¿por Sí. qué la presión es 1,3 y no 200? Porque no, vos tenés dos momentos, tenés lugares y momentos. Para que... Vos tenés la presión afuera, porque hay un compresor que te lo aprieta y te lo mete para adentro, ¿no? 200. Entonces tenés, una cosa es el tanque. En el tanque tenés momento 1, momento 2, donde tenés presión, la que tenemos que calcular, y después tenés una presión final. Ahí vamos a tener una relación de masas. Y después nos dice afuera del compresor, del otro lado del compresor, la presión siempre es constante, es 1,3. Entonces, vamos a tener que equiparar la cantidad de masas, o sea, los números de moles, y ahí con esa presión y la temperatura ambiente que teníamos, porque afuera, la temperatura ambiente, ¿cuál era? Fíjate que 40 grados, 25 grados el metano. Acá tendríamos que ver en este enunciado, volumen 75 litros, volumen... Acá estamos hablando de presiones, estoy pensando en la temperatura. Que en este caso, en el momento 3, ¿qué valor tiene la temperatura? Esa es la otra cuestión que hay que tener en cuenta, pues sería el otro dato que nos estaría faltando. Tendríamos 3 momentos, o sea, momento 1, tanque que se detiene.
Momento 2, tanque lleno. Momento 3, la relación que hay entre tanque y compresor, de un lado para el otro, en el que la cantidad de masa que tengo que meter adentro del tanque es la misma que la que tengo que cargar, pero las condiciones de presión y temperatura son diferentes. Ahí la incógnita sería el volumen, tendríamos la presión, tendríamos la temperatura, que la temperatura 3 debería coincidir con la temperatura punto 3 tendría que ser igual a la temperatura punto, no, ahí no metí la gamba más, no, esperen, temperatura punto 3 tiene que ser igual a la temperatura punto 2, ahí tenemos otro dato, la misma temperatura, mismo volumen, presiones, fíjense que al tener todos estos datos en general, me independizo de alguna manera y podríamos usar la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac en forma independiente, con las proporciones directas. Utilizo la ecuación general y simplifico los valores que son iguales y listo. Y tengo en la cabeza menos lío de fórmulas. Pero fíjense cómo empiezan a jugar las situaciones. Entonces, ahí estaríamos. Entonces, veamos. Primer momento, así serían los momentos, donde no tenemos la masa 2, que sería la de tanque lleno. Vamos a tener que calcular un delta masa también, ¿no? No conocemos la masa 2, es un lindo problema para estar un largo rato, y ya estamos en tiempo y forma. Este lo vamos a hacer el próximo jueves, porque merece la pena, antes de cambiar de tema, vamos a estudiarlo. Vamos a dejarlo acá, ¿por qué? Porque tiene algunas complejidades que no nos estarían dando los tiempos. Y no hubiéramos llegado hoy, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuáles son los datos que nos están faltando. Fíjense que simplemente estuvimos haciendo un relevamiento de los datos que tenemos pendientes hasta el momento. Y acá nos estarían faltando la masa en el momento 2, que no la conocemos, y después vamos a tener que calcular la delta masa entre 1 y 2, y vamos a tener que usar la masa 3 como delta M, que es lo que tendríamos que estar metiendo adentro. Y de ahí vamos a poder sacarlo. Tiene varios pasos. Es un problema. La verdad que este problemita tendría que tener el número, ser el último, y el anterior pasarlo más adelante. Pero bueno, yo creo que es un buen momento de tenernos acá y luego evaluarlo finalmente el próximo jueves después de la evaluación. Bueno. Dale, profe. Vamos a chequear entonces que estén los videos de las clases a su disposición, pero igual no es prioritario estos temas porque la evaluación del próximo lunes tiene que ver con sólidos y líquidos en contenedores. ¿De acuerdo? Todo lo anterior, de termometría, problemas de cambio de unidades y algún problemita de sólido con líquido, veremos, y 3 preguntitas teóricas. Entonces, bueno, si no hay dudas, nos estamos encontrando en la próxima clase muy puntualmente y prepárense a buscar los modelos que voy a estar subiendo. Ahora me voy a poner a trabajar en los modelos como para que tengan disponible en la hoja A4 lo que va a ir en cada ubicación. ¿De acuerdo? Profe, profe. Sí. ¿A4, profe? A4 no, A3, perdóname. No, A3 no, doble oficio cuadriculada. Doble oficio, ¿no? Sí. Profe, Doble oficio cuadriculada. ¿Dónde vas a subir las clases y dónde están subidas? En el Classroom está todo. Ok. En el Classroom tenés todo. Vamos a revisarlo. Mirá, todo lo que tenés en el Classroom. En el Classroom tenés las actividades administrativas, la estás viendo. Tenés el link para entrar a las clases. Tenés las actividades administrativas, que entre paréntesis vamos a ponerlas en orden de llegada. Que tenés, fíjate que tendría que estar rellenándome una actividad más. La actividad 0, que es el acuerdo pedagógico, las fotos de la nota firmada, la segunda nota con la corrección, que tendría que estarme subiendo y dejándome también firmada, tenés que copiarla en el cuaderno de novedades, firmarla, la novedad, y subirla acá arriba.
Después tenés las actividades Sí, con fechas. ya lo hice. Bárbaro. Tenés las actividades con fecha, que vamos subiendo. Por supuesto, esta 1 y esta 2 son las que tenemos que entregada. Esta es la que voy a tener que, la de dilatación de gases, tengo que reprogramar la fecha porque con estos cambios nos fuimos complicando. Entonces, estas dos voy a tener que reprogramarlas y después tenés datos en general, tenés termometría con un video de temperatura, dilatación lineal con 2 videos, así. Dilatación volumétrica de sólidos con videos, con las clases. En general, lo que si te fijas, estos que dicen videos son que ya teníamos. Acá tengo una clase directamente grabada. Después tenés líquidos con videos 5, 6, 7, que son los videos de las clases. Acá tenés la dilatación de gases con los problemas de resueltos. Todo el material de la dilatación de gases serían también videos, ¿no? Toda esta parte son videos que tenemos por acá. Fíjate que tenés el video que son clases explicativas de desarrollo. Ahí tendría que ponerle el cartelito que diga video, pero voy a ponerme para trabajar ahora un poquitito. Todo esto son videos que te explican, desarrollados por mí algunos, otros no. Este Gay-Lussac Charles, Charles iría primero así, en orden, Gay-Lussac, Boyle, solo que como hay un problemita intermedio va ahí así, resuelto en la pizarra, ley de abogado, en todos los videos. Con lo cual aquí tendrías todo el material. Y entonces, después tendrías en calorimetría en general, las tareas y el apunte correspondiente. Con lo cual tenés todito el material por acá. Todo con videos armados como soporte de apoyo, y lo que sí me estaría faltando es ponerles, bueno, hay un par de cosas que están en los mensajes de tablones que tienen que revisar, que fíjense que hay notas y comentarios adicionales por allí. Pero en principio tenés todo estructurado acá como para poder resolverlo. Lo que estaba viendo es que dentro de las actividades no, están desglosadas. En las actividades tenés las prácticas, y acá tendrías el compilado de todas las tareas de calorimetría. Esto voy a revisarlo a ver, y acá tenés el apunte de calorimetría. A ver si tengo acá. Todo el apunte teórico de calorimetría estaría ahí disponible. Con toda la teoría, con toda la práctica, con todo. Por lo cual está todo el material disponible acá. Lo que sí me estaría faltando y que voy a subirte es los problemas resueltos que venimos en clase, me están faltando hacerlos, y me falta subirlo, que eso es lo que hicimos hoy y lo que hicimos la clase anterior de gases, y lo que teníamos resuelto de líquidos. Que lo más probable es que me lo haya subido al otro curso y me haya olvidado de pasarlo para acá. Pues ahora tendríamos que chequear con tercera. Fíjate que tendremos que tener la misma estructura, exactamente igual, y en el administrativo estamos, bueno, acá de nuevo el mismo esquema. Las actividades, acá tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ven, acá ya subí algunas más. Me falta migrarlas. Las tareas de calorimetría y el capítulo de calorimetría. Y termometría tendríamos los dos videitos, los dos videos de sólidos. Dilatación de sólidos acá, dilatación de líquidos. Acá tenemos todo lo que es dilatación de gases, hidrostática y electrostática. Ves que estoy cargando, acá estoy llenando más cosas. Así que lo que me falta es migrar algunas cosas al otro bloque, pero tienen todo el material necesario como para trabajar. Así que acá tienen casi todo el año ya armado, tercera. Tercera, primera, estamos al día. Bueno, después de estos comentarios, creo que nos podemos despedir sin ningún tipo de problema. Dale. Chao, profe. Fantástico. Nos estamos despidiendo, nos estamos encontrando en forma puntual. Por favor, el próximo lunes para realizar la evaluación. Gracias a todos. Nos vemos, profe. Chao. Dale. Chao, profe.